Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares como lo hacen todos los días de lunes a viernes, en su canal KW y su programa Quien Resulte Responsable. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca, Morelos, desde donde buscamos a quien resulte responsable. Así es, y seguimos esperando sus videos, porque acuérdense que ustedes son parte de este programa que es muy importante, pues obviamente darlos a la luz pública y tratar de irnos educando, ¿no? La Lady Sotelo. Le queda mejor el otro, ¿no? Lady Cochina, ¿verdad? Sí. Me estabas comentando que pagó 69 pesos. Sí, la mínima sanción administrativa, 69 pesos. Pero la vergüenza pública no se la quita a nadie, ¿no? Así es. Del que no hemos tenido noticias es de Lady Patrulla, mi amor, de Querétaro. No hemos sabido, no sean malos, ayúdenos a saber. Ayúdenos. Quién es ella, quién es su esposo. Sí, sería interesante, ¿no? Sería interesante. Sí, oye, Carlos, y también hay una cosa, entre que otros países inician sus alertas que están a nivel Europa, Estados Unidos, y hoy con el Día de Acción de Gracias, un respetuoso saludo a toda la comunidad norteamericana por su día. Y bueno, pues es una día de acción de gracias por la vida, gracias por todo ello, ¿no? Pero hay unos memes relacionados al terrorismo aquí en México, ¿no? Que estabas comentando que dices que están buenísimos. A la mexicana. Digo, a mí no me ha tocado verlos. Producción, pues vámonos con los memes, a ver qué comentan. ¿Qué se siente el power mexicano? Yo, el Chapulín Colorado, y no. México, tú sigues. Es lo que dicen los del Estado Islámico. México lanza sus primeros misiles en apoyo a Francia. No tendremos piedad. Chusma. Pico. Rusia. Mientras acá sus submarinos nucleares sacaron una ruta inundada. Un colectivo. Sí. No. Hay otros muy buenos, Muy buenos. La Liga de la Justicia Mexicana, ¿no? Sí, no, definitivamente. Speedy González, el Chapulín Colorado, Calimán, el Santo y Mil Máscaras. Calimán. Esos son los héroes. Blue Demon. No, todo eso. Pero mira, esto, bueno, afortunadamente no sabemos lo que es vivir una situación de terrorista, aunque hemos hablado del Casino Royal, de otros hechos sangrientos, la Granada en Morelia, en otros países sí, pero hubo una manifestación de dos activistas feministas, que esto está decente. Una de ellas está defecando sobre una bandera del Estado Islámico y al mismo tiempo otra de ellas está sentada durante su periodo de menstruación sobre la bandera. Eso sí ya alcanzó otro nivel, fue noticia internacional y quién sabe qué repercusiones haya, así que los memes mexicanos están hasta ese punto decentes. Sí, sí es lamentable porque, Carlos, afortunadamente tenemos, más de 100 años de que no vivimos una situación, y no a nivel terrorista, a nivel de guerra. Sí, pero los países que lo han vivido, pues obviamente saben lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, pues hoy se brincó una persona a la valla de la Casa Blanca, ¿no? Así es, y se aplicaron todos los protocolos de seguridad. Todo, ¿no? Lo echaron alerta roja, suerte, de por sí, Nueva York, todo estaba con máxima seguridad. El desfile del Día de Acción de Gracias. Del Día de Acción de Gracias, y bueno, así fue como se fue manejando todo esto, ¿no? Hubo el cierre de emergencia y todo ello para pues obviamente evitar lo demás, ¿no? Sí. También, Carlos, pues yo creo que otra de las notas internacionales es obviamente que Angela Merkel avala el uso de aviones contra el Estado Islámico. Sí, se está recrudeciendo el asunto, la misma Rusia, ahora Alemania, Francia, los aliados de la OTAN, ¿no? Sí, todo, todo. Y obviamente, pues esto hay que verificarlo, ¿no?
Y también el fracaso de la cumbre climática sería catastrófico, dice el Papa Francisco. Está en África, no lleva chaleco antibalas, dice que se va a encontrar con gente buena, gente mala, va a hablar de pobreza, del medio ambiente, de muchas cosas. Está haciendo una gran labor el Papa Francisco. Sí, digo, ojalá y realmente lo hemos dicho, ¿no? Esto tiene que cambiar, pero quien lo tiene que cambiar somos nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, a nivel nacional, un tribunal federal aplaza el fallo sobre el amparo del Bester Gordillo, sobre la autorización para llevar a cabo su proceso en su domicilio, obviamente por la edad y por su estado de salud. Entonces, bueno, pues están en eso. Luego del reto de debatir que lanzara el líder del PAN, Andrés Manuel López Obrador, le responde: Anaya está muy pollo tras justificar sus críticas a Margarita Zavala. Ahora ya entró al quite la esposa del López Obrador, para que no se viera que era una falta de respeto entre AMLO y Margarita. Ya quien entró al quite fue la esposa del López Obrador, para que sea entre mujeres, ¿no? Que no es una Muy gente que ande muy... No, tenía muy bajo perfil, pero pues ante el asunto, pues es la que se vas. Mi amor, mándame una declaración. Pero no lo había hecho. No lo había hecho, pero... Pues no lo había hecho. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? La COFEPRIS decomisará la autoterapia, supuesta vacuna antidiabetes, en virtud de que se está comentando que hay una vacuna es falso. No es cierto. Es falso. Entonces, la Secretaría de Salubridad y Asistencia rechaza la existencia de algún registro de una vacuna antidiabetes. Entonces, no se vayan a dejar engañar, y menos si la compraron, no se la pongan, porque quién sabe qué contenga. Quién sabe qué les estén introduciendo al cuerpo. Así es. Y luego el PRI propone quitar 100 diputados y 32 senadores. 100 diputados. Y 32 senadores. Bueno, 100 diputados bajaría a 400 y 32 senadores bajaría también, son 52, ¿no? Estaría bien, ¿no? Todo lo que sea adelgazar la nómina burocrática. Sí, pero la cosa es que, que adelgacen la nómina y que ese dinero se vaya para otro tipo de situaciones. Digo, sí. Realmente donde lo veamos, Carlos, sí. No donde se manden a hacer paliacates para campañas, edificios nuevos, como lo hizo Cedesol, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces digo, ojalá y realmente se quitara. Bueno, otra de las cosas fue la declaración que hizo la Procuraduría General de la República, donde se solicita la orden de aprehensión contra Arturo Escobar, ex líder del Partido Verde. Obviamente ya se separó del cargo de las tarjetas premium, ¿no? De las tarjetas premium. Muy amigo del Niño Verde. Sí. Ahora, lo que se está debatiendo es si se cumplió formalmente con el procedimiento. Trascendió primero que había una orden de aprehensión en su contra, cuando debía haber un sigilo en la investigación. Supuestamente, ¿no? Debiera. Pero es política, mira, es un delito no grave. Ajá. Es un delito no grave. Sí. Obviamente se le presenta ante la autoridad. No es una orden de aprehensión, pero realmente es una orden de presentación. Uh-huh. Bueno, a nivel federal es orden de aprehensión. Sí, de aprehensión. Es orden de aprehensión. Él no renunció, pide licencia. Pide licencia. Pero si lo querían sacar de la jugada, pues simplemente le pides la renuncia y ya, ¿no? Ya renunció. Haces cambios. Ya renunció. Él presentó su renuncia y obviamente pues se le va, está tramitando un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra. César Camacho dice, pero aún así, es un delito no grave. Seguimos siendo aliados, sí, claro. El Verde y el PRI. Así es como lo maneja. Entonces, pues bueno. Y luego entonces. Así quedó, ¿no? Y México en alerta de terrorismo, dice la Cancillería. Memes en redes sociales hacen mofa, pues ya lo vimos, de la amenaza hecha ayer. Y bueno, pues así fue como quedó, ¿no? La mofa. Bueno, ahorita ya está jugando ya terminó el primer tiempo de los partidos de la segunda fecha. Uh-huh. El día de ayer. Ganó Tigres, ¿no? Bueno, ayer ganó Tigres. Uh-huh. Y ganó nuestro América, Carlitos. Nada más 4-1. Qué 4-1. Gusto me dio ganarle a León cuando fueron los que el torneo pasado nos echaron. Carlos, pero no todo está dicho. No, es una ventaja cómoda, pero León es el mejor o el segundo mejor local en su casa. Tiene que ganar 3-0. El América con que meta 1 ya con eso, ¿no? Algo me comentó aquí de camarógrafo. Sí, por eso están jugando ahorita, están iniciando el partido. Ajá. Ahorita Pumas, pues digo, la gente que
que nos está viendo, bueno, que les vaya bien. Vamos a ver cómo cómo quedan los partidos, ¿no? Sí, que eso es lo importante, a ver cómo quedan, pero bueno, por lo pronto, Tigres, yo te voy a decir una cosa, vi parte del resumen de los Jaguares de Chiapas y jugaron bien, Sí. Jugaron bien, digo, si le juegan así al Tigres al tú por tú como le jugaron, aguas, porque el Tuca es mucho de ya merito, y a ver qué pasa, Yo me quedo con el 4-1 de ayer, estoy tranquilo. Carlos, yo no. O sea, no confiado, estoy tranquilo. No. Siempre es bueno ir con una ventaja. Sí, es bueno. Con un gol que mete el América, con eso se le complica ya meter 4, ¿no? Digo, Carlos, acuérdate que el fútbol... No, todo puede pasar. Pasa todo. Como decía don Fernando Marcos, en paz descanse, recuerden ustedes que... El último minuto... Un minuto cuenta. Son el 60 último segundos, minuto también tiene 60 segundos. Así es. Don Fernando Marcos. ¿Qué Ángel Fernández. Está también Juan Dusal, que fue de los que apoyaban en su momento. Sí. Estaba otra persona, se me olvida el nombre. Grandes cronistas, el Che Ventura. El Che Ventura. Qué buena época, güey. Buena época. Oye, ¿quién se quedó manejando lo que fue Deportes de Televisa? Francisco Javier González. Que estuvo en Azteca mucho tiempo, se fue a TDN y ahora es el vicepresidente o director de Televisa Deportes después de la salida de Javier Alarcón. Digo, una de las gentes que se le extraña en México, pues es el Perro Bermúdez. Sí, pero ya no se supo nada. Es que como de Camila la Tejana ya jamás se supo nada. Que se fue a Univisión. Pero no pinta, no está. Porque Fernando Schwartz, con todos los escándalos, allí está, ¿no? Faitelson es estrella en ESPN. Joserra, ni se diga. Orbañanos en Fox Sports. Pero del Perro lo tienen muy guardado. Muy guardado, ¿verdad? Bueno, Carlos, quería hacer un comentario. Toda la gente de la UAS, fíjate que están queriéndoles manejar, que tienen que volver a demandar, que esto no tienen que volverlo a hacer. Y hay una resolución por parte del colegiado donde el contrato colectivo que se firmó en su momento con Héctor Melesio Cue no tiene ninguna validez jurídica. Entonces ya está juzgado por parte de la autoridad federal, en este caso por los magistrados del colegiado. Entonces no se dejen sorprender porque muchos le están diciendo que tienen que volver a demandar, que tienen que... No, ya es una verdad jurídica. Y obviamente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le tiene que dar validez jurídica en todo y en cada una de sus partes a esa resolución. Cualquier duda, por favor, llámenos, comuníquese con nosotros. De hecho, mañana también hay audiencia en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa con el asunto relacionado al fideicomiso de la UAS. Entonces, por favor, no se dejen sorprender y no se dejen engañar. ¿Correcto? Y bueno, pues vamos a un corte, vamos a tener un tema muy interesante, el tema los afromexicanos. Que bueno, pues lo vamos a estar comentando aquí. Vamos a tener a Laura García, directora de Semilla Asociación Civil, a Uzi López, activista de la Red de Mujeres de la Costa Chica, y Elda Guillén, activista de Alianza Cívica de la Pinotepa Nacional. Fíjate que lo que estaban comentando, que esto se dio, Carlos, cuando obviamente la conquista de los españoles en México, bueno, nuestros indios pues dejaron de ser los trabajos que querían los españoles. Entonces se trajeron esclavos de África, y obviamente lo que fue en Veracruz, Cuba, y mucho de de lo que fue de África y de Cuba. Por eso Veracruz y Cuba son ciudades hermanas. Entonces fue donde se empezaron a traer a los esclavos para los españoles. Sí. Y pues bueno, hay mucho de eso, pero ya nos platicarán ahorita en este informe. Y también el día de mañana, por favor, no dejen de sintonizarnos. Va a ser un programa muy, muy, muy interesante, fuerte, porque vamos a tener testimonios reales, y lo más importante es denunciar. Eso es lo más importante para poder cambiar a nuestro país y no quedarnos callados. Vamos a un corte y continuamos.
Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, continuamos con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Quien resulte responsable. Y fíjate, Carlos, bueno, el tema, como lo comentamos, los afromexicanos. Fíjate que los estados con mayor población afromexicana respecto a su población total son datos que se tuvieron en el 2006 y 2008. En Guerrero 49%, Oaxaca 35%, Veracruz 24%, Morelos el 17%, Baja California Norte el 11%, Michoacán el 9%. Y fíjate que hay datos que obviamente en el término afromexicano es utilizado para identificar a los mexicanos de ascendencia africana. Subsahariana. Abajito del Sahara, pues. Así es. Los afromexicanos se ubican principalmente en las zonas costeras y en los poblados de las orillas de los ríos, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. Pobladores originarios migraron de manera forzada en calidad de esclavos, que es lo que comentábamos hace un momento, y digo, qué triste que todo esto, digo, todavía siga sucediendo en siglo XXI, ¿no? Que bueno, que esto pues haya sucedido y que esté pasando. Pero bueno, tenemos a Laura García Codurier, directora ejecutiva de Semillas. Laura estudió Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Paz y Seguridad Internacional por King's College, Londres, y es licenciada en Relaciones Internacionales del Colegio de México. Antes de ingresar a Semillas fue asesora de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha colaborado en el sector de la sociedad civil en proyectos de derechos humanos, justicia transnacional, política contra las drogas en América Latina, vinculándose con organizaciones como el Centro Internacional para la Justicia Transnacional y el Consejo Interamericano para la Seguridad y Desarrollo. Desde junio del 2010 se incorporó a Semillas como coordinadora del área de análisis y fortalecimiento institucional. Desde diciembre del 2012 es directora ejecutiva de Semillas. Laura, con el gusto de saludarte, buenas noches. Hola, buenas noches, muy agradecida de estar en tu espacio. No, para el contrario, a ti. Bueno, pues platícanos de esta situación, afromexicanos, qué está pasando, qué se ha hecho, porque volvemos a lo mismo, todos somos iguales, ¿no? Claro que sí. En México, en efecto, a diferencia de otros países como nuestro vecino del norte, pues nos está agarrando en curva un poco la situación y la falta de visibilidad que hemos tenido históricamente con los pueblos afrodescendientes, y como bien mencionabas ahora las cifras, pues es muy evidente que históricamente hay pueblos de descendencia africana que se han ido asentando en las costas y que no cuentan o no han contado por todos estos años con la visibilidad del reconocimiento oficial del gobierno, y por lo tanto pues también hay una falta de autorreconocimiento importante en la mayor parte de estas poblaciones. Entonces, como tal, yo trabajo en un fondo de mujeres que apoyamos organizaciones de base que promueven los derechos de las mujeres, que se llama Semillas, y en Semillas hemos estado trabajando para ir promoviendo una mejor justicia racial en México, y esto pues por supuesto empieza con darle el reconocimiento oficial, pero también fortalecer el movimiento social de los pueblos que no han estado suficientemente reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, como consecuencia de ello, Semillas ha apoyado ya por más de 2 años y seguimos en eso, a varios grupos de mujeres afromexicanas que están fortaleciéndose justamente para posicionar temas que no estaban en las agendas todavía sociales, y en un movimiento que vale la pena decir que todavía está en etapas pues muy preliminares, y que por supuesto no todavía tiene vista de tener la fuerza que tiene, por ejemplo, el movimiento indígena en México. ¿Crees que hoy la población afromexicana en el país ha permanecido excluida, obviamente, de lo que es nuestra sociedad, que existe desigualdad? Totalmente, hay todo tipo de cifras para destacar que... ¿Cómo cuáles? Pues mira, la población afrodescendiente, para empezar, por muchísimos años no estuvo incluida dentro de las minorías o grupos vulnerables que el gobierno ya estaba empezando a atender. Por ejemplo, tenemos la Comisión de Pueblos Indígenas, que hasta hace muy poco
empezó a convertirse en una comisión de pueblos indígenas y afrodescendientes. El INEGI por muchos años no había incluido la raza afromexicana como una raza cuya identidad tú pudieras identificar en las mismas encuestas de población, y por lo tanto hasta la fecha no tenemos una cifra oficial exacta. Entonces ya nada más por el simple hecho de nombrarte y numerarte como parte de una población, pues yo creo que es el principio del reconocimiento de muchos de tus otros derechos, ¿no? Los pueblos afrodescendientes también están en los números de pobreza y de falta de acceso a servicios básicos de salud, etcétera, y por ende pues son poblaciones que viven en condiciones sumamente precarias, con la adición de que otras poblaciones que viven también en condiciones precarias pues ya tienen una protección quizá todavía muy pequeña o no suficiente, pero por lo menos ya la tienen por parte del gobierno, y los pueblos afrodescendientes en México pues todavía no. Entonces creo que un asunto pendiente, por lo menos del lado de donde yo lo estoy trabajando con Semillas, es pues en fortalecer a la sociedad civil, porque sabemos que los cambios políticos y sociales más importantes y relevantes generalmente se dan cuando ya la sociedad está presionando al gobierno y no por mera voluntad del gobierno. Entonces por eso es bien importante que las organizaciones civiles de afromexicanos pues tengan inclusión de las mujeres, por ejemplo, para colocar ahí sus agendas, pero también conozcan bien sus temáticas, tengan un fuerte componente de identidad racial bien reconocida y empiecen a formar agendas de incidencia más efectivas. Es cierto, Laura, que si no hay visibilidad, que si no existes, pues cómo tomar en cuenta sus necesidades o requerimientos. ¿Existe un padrón? ¿Sabemos cuánta población existe bajo esta característica de ser afromexicanos? Todavía no. Entiendo que oficialmente no hay. Ha habido estudios que pues van determinando como diferentes números. La verdad yo no me atrevería ahorita a decir un número exacto, justamente porque varios de estos estudios tienen como diferencias importantes, pero lo que sí te puedo decir es que con cifras oficiales del gobierno todavía no tenemos, ¿no? Y sabemos por supuesto que son que van, o sea, son más de 1 millón de personas afrodescendientes en México. Entonces no estamos hablando de una población sumamente pequeña como para no ser contabilizada. El problema no es ese, y sería un pretexto muy estúpido de cualquiera decir que por ser pequeños no cuentan ni vale la pena nombrarlos, pero aún así ni siquiera es que sean una población pequeña, y por supuesto tiene que ver con una pobreza cultural de nuestro propio país, ¿no? Y lejos de verlo como al contrario, ¿no? Como tratar de recuperar las raíces africanas en México, en la cultura, en la música, pero también políticamente, y volvernos una sociedad diversa y por lo tanto más fuerte, pues hemos escogido lo contrario. Y creo que en la medida en que no reconozcamos la diversidad en México, pues vamos a terminar siendo un pueblo sumergido en la injusticia y en la opresión. Sabemos que son más de 1 millón, que están especialmente asentados en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Veracruz, aunque no son los únicos puntos del país, y que han llegado históricamente de Gambia, de Senegal, Guinea Ecuatorial, Angola y Mozambique. ¿Hablan español? Sí, por supuesto, hablan español. En realidad, a diferencia de los pueblos indígenas cuya identidad es más cultural y social, aquí estamos hablando de rasgos raciales y fenotípicos, pero cuya, es decir, los pueblos afrodescendientes, pues, hablan español y son, han hablado español durante mucho tiempo. ¿Y se conservan dialectos originarios de su punto de origen? Yo creo que sí, tengo entendido que sí en algunos puntos en México, pero muy poco. La verdad es que la gran mayoría de los pueblos afrodescendientes en México hablan español, y sí tienen algunas prácticas culturales. Por ejemplo,
muy apegadas a la música, como es el caso de los veracruzanos, los que están establecidos en Veracruz, pero sus características tienen mucho más que ver con los rasgos que tienen y dónde han estado establecidos históricamente que otra cosa. Sí, pero de África, en Veracruz está esa mezcla entre cubanos y africanos, sí, por eso se da la posición de la hermandad entre Veracruz y Cuba. Si nos damos cuenta, lo que es el malecón es muy similar al que tiene Cuba. Claro, como tal. Porque Cuba también ha sido, un pueblo fuertísimo en la afrodescendencia, ¿no? Sí, pero en esa posición, porque también hay algunos poblados que se visten igual que en África, y tienen todas las tradiciones directamente de la población africana. Aquí lo que me preocupa es que hoy por hoy estas nuevas generaciones son mexicanas, tienen el derecho como mexicanos a recibir las ayudas sociales que marca la ley y lo que pasa es que están completamente en el olvido. Sí, efectivamente. ¿Y qué han hecho? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Desarrollo? ¿Qué ha pasado? Porque aquí, hay una situación que es muy clara y te lo marca la Constitución y son mexicanos de nacimiento. Por supuesto, CONAPRED ha estado empujando este tema. O sea, afortunadamente yo lo que te podría decir es que no estamos igual que hace 5 años y mucho menos que hace 10 años. O sea, ahorita se empieza a despertar el diálogo y prueba de ello es que tú y yo estamos hablando de esto en público, ¿no? En un espacio mediático, y esto pues era casi inexistente antes. Entonces creo que deberíamos mantenernos positivos y deberíamos enfocar más apoyo, como lo está haciendo Semillas, en grupos que viven y trabajan en esa población, que conocen el problema que están viviendo y las vulnerabilidades y que ya tienen las soluciones y que simplemente necesitan de una mano financiera o técnica para que ellos puedan ir colocando agendas importantísimas como las que están empezando a colocar, ¿no? De cómo sufren, por ejemplo, problemas de salud de manera específica como por población, o cómo tienen algunas campañas de saneamiento ambiental o escuelas de formación para liderazgos afromexicanos. O sea, sí empieza a haber este tipo de iniciativas a nivel social y civil que yo creo, es mi opinión y creo estar en lo correcto, son la clave para realmente empujar y hacer esto un movimiento social, que conocemos que en el caso del movimiento indígena en México, pues fue a partir de la lucha de los pueblos indígenas que hoy se tienen y se disfrutan muchos derechos. Es decir, no fue una concesión del gobierno, sino más bien fue una lucha ganada de los pueblos indígenas. Y lo mismo debe de pasar con los pueblos afrodescendientes, y no nos podemos esperar a que las autoridades respondan, porque normalmente o históricamente lo que nos ha enseñado el tiempo es que más bien son los grupos los que presionan por cambio social y los que obtienen este cambio social. Entonces hay que apoyarlos, hay que visibilizarlos y darles el espacio que me estás dando ahorita a mí, pero bueno, pues que al final es importantísimo que se vayan conociendo estas iniciativas de ellos directamente. Ahora, el término correcto es afromexicano, porque hay quien usa el afromestizo. No, yo lo que he entendido y hablo por experiencia de lo que me han enseñado los grupos que apoyamos en Semillas. Hay 2 términos que son intercambiables, que es el afrodescendiente y afromexicano. Okay. Y el afromestizo no lo conozco, la verdad. Supongo que es más bien cuando se refieren a que es una mezcla de identidades, que pues es lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero como lo manejan los grupos que apoya Semillas, es más bien son grupos de personas afrodescendientes o afromexicanas, y ellas pues están haciendo un trabajo importantísimo para que se empiece a remover esto en las conciencias de las personas de sus comunidades, ¿no? Empiezan a despertar esta necesidad de autorreconocerse como tal, de autonombrarse. Entonces hay mucho
hay mucho diálogo y muchas conversaciones sobre cómo nombrarse. Muchas de ellas incluso como nombre de sus propias organizaciones se llaman negras, y esto pues ellos lo consideran que es un término completamente apropiado. Claro. Pero pues es una conversación que se sigue teniendo y que yo creo que como estamos en esos primeros pasos, pues hay que estar muy atentos a entender un poco cómo es lo que, cómo ellos quieren dar los pasos, nombrarse, etcétera, para justamente pues dar el respaldo necesario. Laura, yo había comentado, de acuerdo a la información que hay, que Guerrero es el que contaba con un 49%, vamos, de un total de la población afromexicana. Obviamente hablando de que no se tiene una cifra como tal, se aproxima sobre 1 millón, pero se habla que Guerrero cuenta con un 49%, Oaxaca un 35%, Veracruz un 24%, el estado de Morelos sobre un 17%, Baja California Norte el 11%, Michoacán el 9% y Yucatán el 6%. ¿Tienen ustedes otras cifras, otros estados que estén dentro de esto? Mira, sí, sé que Coahuila es un estado que por alguna razón histórica que no te sé describir ahora, pero que lo podría averiguar y comentártelo, sé que tienen una población afrodescendiente no tan numerosa como los estados que acabas de describir, pero sí importante y ya detectada. O sea, nada más sería el que faltase. Sí, sería el que faltase, y hay algunas comunidades pequeñitas. Tengo entendido también que Morelos tiene una comunidad, algunas comunidades pequeñas. En Yecapixtla, Morelos, por ejemplo, también se habla de que hay algunas comunidades que se identifican como afrodescendientes, pero en realidad yo creo que de donde sí podemos definitivamente partir es de la región costal de la costa de Guerrero y de Oaxaca. De la costa chica, ¿no? Sí. De la costa chica. Y Pinotepa Nacional, como yo lo nombraría como la capital del movimiento afrodescendiente en México, donde esta ciudad pues sí alberga las organizaciones más fuertes de lucha de pueblos afrodescendientes, y hay una clara mayoría de personas afrodescendientes viviendo en esta ciudad y en las comunidades aledañas. Ahora, Laura, es muy interesante que estas personas se quedaron a vivir en la costa, quizás buscando condiciones geográficas y climáticas parecidas a su lugar de origen, aunque ya no les hubiera tocado nacer allá, sino acá, ¿no? Sí, aunque yo creo que también se debe a que, pues si son comunidades o son poblaciones que llegaron como parte o resultado del mercado que había de esclavos, pues probablemente no tenían los medios financieros para moverse del lugar, y entonces se fueron estableciendo en las costas, porque ahí es donde terminaron, es decir, ahí es donde llegaron. Y pues ahí se fueron como estableciendo. Probablemente también tenga que ver con una cuestión como climática, pero bueno, si estamos hablando ya incluso de generaciones diferentes, pues yo también metería como una posible variable las dificultades probablemente financieras y marginales de estas personas que llegaban en una situación pues verdaderamente desesperada y de condiciones bastante vulnerables, y que no lo han superado, porque otros trabajadores que llegaron a México, por ejemplo comunidades chinas, por su propia característica como emprendedores, sus aptitudes, sus habilidades, sí migraron y sí se fueron a otras regiones del país. En cambio la población afromexicana se quedó en las costas. Pues te agradecemos mucho que hayas participado. Hoy no será la última vez. Estamos poniendo énfasis en este sector de la población que merece lo que tú decías al principio, la visibilidad, la atención y la no discriminación. Pues muchas gracias, y al contrario, y bueno, los felicito también por nombrar este tipo de temas en su espacio. Al contrario. Laura García Corduyer, directora ejecutiva de Semillas AC. Gracias, Laura. Dos ejemplos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Luego. Dos ejemplos de descendientes de la raza negra que se convirtieron en mexicanos, afromexicanos. Álvaro Carrillo,
Álvaro Carrillo tenía raíces africanas, negras. Y Lupita Nyong'o, esta bellísima actriz de origen keniano, pero siendo mexicana, que obtuvo el Oscar por la película de Django Unchained, ¿no? Es otro ejemplo de cómo se ha hecho el mestizaje sin perder sus características físicas y, como vemos, también gente muy talentosa. Así es. Antes ya me estaban dando corte, nada más que fíjate, ayer comentabas algo del señor Castillo, el virrey. Sí. Digo, ven a Castillo como el peor en CONADE. Pues, Alfredo no. Castillo pasará a la historia como el que sacó a México de los Juegos Olímpicos y ha sido el peor dirigente de la CONADE, expuso Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, ante la carta del Comité Olímpico Internacional dirigida al titular de la SEP, en la que solicitan poner fin a las injerencias gubernamentales, así a ese nivel. Bueno, vamos a un corte y continuamos. Y apenas va llegando, así es que... No, ya, espérate. Espérate nada más. Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Las prioridades de la población de Cuernavaca son la seguridad pública, la limpieza de barrancas, la implementación de talleres sociales, alumbrado público, recolección de basura y combate a la corrupción, según lo revela la encuesta Cuernavaca que yo quiero, que realizó el Partido Socialdemócrata y el presidente electo Cuauhtémoc Blanco, en la cual participaron más de 17,000 cuernavacenses, datos que serán utilizados para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. El informe también indica que los ciudadanos de la capital consideran que el gobierno del estado será el principal obstáculo del alcalde electo para gobernar, con un 46%, 41% los partidos políticos y el 3% los ciudadanos. El escrutinio informa que el alcalde debe de gobernar de la mano de los ciudadanos con un 49% y debe tomar las decisiones con ellos siempre con un 70%. Además, califica también de malos los servicios actuales del ayuntamiento con un 55% y uno de los mejores es la recolección de basura con un 30%. Además, con un 21% califican que ninguno de los servicios municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca son buenos. Luis Roberto Rodríguez, quien resulte responsable. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Fíjate, Carlos, sí es lamentable realmente que no haya cifras oficiales de realmente los afromexicanos y que realmente INEGI pues es parte de la población, son mexicanos. Sí, pero ni siquiera estaban en el conteo. Ni siquiera en el conteo. Digo, al ser mexicanos tienen derecho, pues obviamente, a todo lo que habla de los servicios sociales, educación, vamos, como mexicanos. Como cualquier mexicano, porque son mexicanos. Así es. Sí, obviamente ellos tienen sus propias bases, sus raíces culturales, que son bien respetables, ¿no? Ves lo que se comenta de la música como muy similar en Veracruz, afrocubana, sí, en Guerrero, pero aquí de veras no es posible y de veras me quedo asombrado, Carlos, de que realmente no sean número, no hay un conteo de realmente cuántos son. Mira, aquí tengo una nota de CNN, de esa cadena, que dice: no hay datos duros ni confiables, ni oficiales, pero se calcula que hay más de 400,000 mexicanos que tienen esa tercera raíz del mestizaje en nuestro país. Por el ejemplo de una persona que se llama Yara Etzaguaya Molina de la Cruz, que llegó a México por avión, llegó al aeropuerto y en migración lo detienen, y dice Wilner Metelus, ciudadano mexicano originario de Haití. Llegó al aeropuerto, le da el pasaporte a la gente de inmigración y le dicen: no, hombre, un negro no puede ser mexicano. Así es. Lo detuvieron por 2 horas por su color de la piel, luego se aclaró, pero mientras discriminación, por supuesto. Bueno, ¿qué pasó con Miss Canadá, Carlos? Que no le permitieron salir. Ándale. De Hong Kong, llegó a Hong Kong para viajar a China
y por ser también un activista, Sí. digo, no le mandaron invitación para participar en el certamen Miss Mundo, Ajá. y la dejaron varada en el aeropuerto de Hong Kong. Fíjate, qué ignorancia. Porque Sí, eso es, total. ignorancia. Ignorancia, pero digo, ¿cómo te explicas tanta ignorancia cuando, pues digo, son seres humanos y cuentan, ¿no? Pues sí. Tenemos en la línea ahí la Guillén, activista de Alianza Cívica Pinotepa Nacional. Hilda, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nosotros estamos platicando de un tema que lamentablemente casi nadie toca, nadie lo habla, que son los afromexicanos. Así No es. tenemos cifras, no tenemos números, y realmente es sorprendente, ¿no? Por un lado dice, bueno, ya se está hablando de esto, sí se está hablando, pero pues imagínate, si ni para la INEGI contaron, y son mexicanos. Así es, hubo una prueba piloto con una pregunta donde no nos entrevistaron a todos, y en los términos que utilizaron en la pregunta pues fueron vagos, ¿no? ¿Por qué vagos? Porque nosotros nos reconocemos como negros, ¿sí? O negras. Y la pregunta precisamente va como afrodescendientes. Entonces ahí la confusión para muchos de las comunidades más alejadas. Sí habemos negros en la costa de Oaxaca, sí habemos negros en la costa de Guerrero, sí habemos negros en todo el estado de Oaxaca. Pero yo creo que no es la palabra negros, eso es moreno, ¿no? Porque Pues, la palabra negro es muy despectivo, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, Digo, hay gente precisamente- que de raza oscura que le dices negro y lo consideran como un insulto. Claro, o sea que esa es la parte de la discriminación que se está viviendo, ¿no? Somos invisibles, estamos siendo invisibles pues para los gobiernos también, no estamos dentro de las políticas públicas incluidos, ¿no? A pesar de que en el estado de Oaxaca ya está el reconocimiento y está institucionalizado el 19 de octubre como el Día del Pueblo Afromexicano o afrodescendiente. ¿19 de pero octubre? El 19 de octubre. ¿Por qué? El 19 de octubre hicieron el gobernador instituyó ese día porque se empezó la lucha el 19 de octubre del 2011. Ok. Desde el 2011. Pero esta lucha se inició mucho antes, ¿no? Pero precisamente por la invisibilidad, pues bueno, estábamos invisibles. Y yo los escuchaba hace rato en la conversación y tienen razón. Te subes a un camión y entonces eres objeto de revisión. Anteriormente entre nosotros sí nos podíamos decir negros sin ser ofensivos. Tenía parte del tono, ¿no? Sí. Pero el tono que nosotros nos llamábamos entre Dicen nosotros, ¿no? que no es cómo se diga, no, sino la tonada, ¿no? Sí. Esa es la tonada, ¿no? Sí, Entonces, porque depende vamos, se cómo puede me lo decir digas. en una forma agradable, no despectiva, y vamos, y no pasa nada, ¿no? Cuando lo hacen en una Exactamente. forma de insulto. Sí, pero precisamente eso sucede. ¿Por qué no? ¿Por qué la palabra negro no se utiliza? Pues precisamente porque lo utilizan la mayoría con la forma de discriminación, de discriminarnos, ¿no? Y eso es lo que se ha estado haciendo. Varias organizaciones de la costa de Oaxaca que se inició con la parte del reconocimiento, de la lucha por el reconocimiento. Esa es una parte principal, la discriminación, el no estar en las políticas públicas, el no estar incluidos en los programas sociales. Eso hace Pero que ¿por los qué no están pueblos... incluidos en los programas sociales, Hilda, cuando son mexicanos de nacimiento? Y es un derecho que tienen. Exactamente, pero resulta, un ejemplo voy a poner, fácil. Que no son de la sección 22. No somos de la sección 22, definitivo. Pero, por ejemplo, anteriormente hablo del año pasado, ¿no? Ahorita vamos a ver la convocatoria, las reglas de operación de la CDI para saber si pasamos o no pasamos. ¿Por qué? Porque ahí está etiquetado para los pueblos indígenas. Entonces, ¿dónde está El los capítulo proyectos para afrodescendientes. para afrodescendientes? O sea, nos quedamos en la parte del discurso. Ujú. No Y estamos de haciendo... eso que, no, hombre, los discursos de los políticos lo hacen re bien, ¿verdad? No. Más que discriminación, ¿hay racismo, Hilda? Sí, sí hay racismo. Completo, Carlos. Claro que sí hay racismo. ¿Sí? Digo, yo creo que, vamos, y lo comento aquí con Carlos, Hilda, auditorio,
porque, digo, lamentablemente, yo considero que nuestro país es un pueblo racista. Sí, lo es. Sí, discriminatorio. Sin duda. Entonces, yo creo que ese es un problema que está pasando. Pero lo más triste es ver la ignorancia de los gobiernos estatales y federales. Digo, algo que no puedes evitar, que está ahí y que existen. Y que Digo, las ellos, como lo comentamos en un ¿no? principio, ellos fueron traídos por sus bisabuelos, tatarabuelos, cuando fueron traídos de esclavos por los españoles, que fue quienes realmente trajeron la primera colonización de africanos a México, sí, y venían en la calidad de esclavos, lo mismo que de Cuba. Así es. Sí, y fue se va dando la formación en los diferentes estados, donde realmente empiezan a formarse las familias afromexicanas. Afromexicanas, y que se hace la formación de las familias afromexicanas en la costa de Oaxaca es precisamente por eso, porque llegan a tierras que están vírgenes y que no están habitadas, y entonces hombres y mujeres afromexicanos son recolectores, trabajan en el campo, trabajaban en las fábricas, en el algodón, en la pizca de algodón, y entonces las mujeres siguen siendo eso, siguen siendo recolectoras, siguen siendo ganaderas, siguen siendo trabajando en el campo, más todas las tareas que tienen como mujer, ¿no? Entonces hacen el trabajo a la par del hombre. Y precisamente, y que no se te reconozca ni a nivel, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no entres en el INEGI, que no seas una cifra, pues eso es lamentable, eso es lamentable. Eso es muy más que lamentable. Afortunadamente hemos encontrado organizaciones, fundaciones como la Fundación Semillas, que ellos están preocupados por las comunidades afromexicanos. Sí, hablamos con Laurita García, de hecho, ¿no? Ya ves que Laura está de hecho acabamos de entrevistarla a ella, pero aquí insisto, no es posible que los gobiernos, auditorio, no se den cuenta de lo que existe. Hilda, ¿qué costumbres siguen ustedes, africanas, ofblemente del continente donde vienen? Pues mira, yo creo que conservamos todavía algunas características como de enredarnos la cabeza para estar en el sol o para cargar las tinajas de agua. Conservamos la característica también de ponernos las faldas largas como para el trabajo del campo y sentarnos de una manera muy peculiar, ¿no? Con esas naguas grandes. Conservamos aquella parte de rescatando, he de decirlo, rescatando algunos bailes, algunas danzas que sabemos que venían de los ancestros. A nivel cultural. Y pese a todo, Hilda, la alegría, ¿no? Claro, eso definitivo. Y entonces los jóvenes hemos estado, los más viejos, porque yo soy ya muy adulta, entonces los más jóvenes hemos estado tratando de inculcarles, de ver, fácilmente, a ver, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus antepasados? ¿Quién es tu raíz? ¿Por qué tienes esa fuerza? ¿Por qué te gusta bailar? ¿Por qué te gusta cantar? ¿Por qué bailas de esta manera? ¿Para qué sirven los muñequitos que les pones alfileres? Todo eso, ¿no? Sí, así es. Bueno, se habla también que hasta los fetiches y todo, fueron... Por supuesto, que fueron traídos de allá. Parte de allá, claro. Cuando se estacionaron en lo que fue en Veracruz. En las Antillas. Que fue cuando vinieron, lo que fue Haití, Jamaica, la propia Cuba, ¿no? Sí, y en México... ¿Y es real eso, Hilda? ¿Es real? Sí, es real. Yo les digo muchas veces, ¿por qué no bajan a las comunidades? ¿Por qué no se quedan un día con nosotros y ven un chamaquito desnudo, que nosotros decimos es un chamaquito que va desnudo, va chirundo, va choco, va hasta los vocablos, ¿no? Las palabras. Qué interesante. Va desnudo y va sucio. Ajá. Incluso creo que hasta jarocho es una derivación, ¿no? Claro. El negro originario y a la persona de color que ya se asentó en la costa mexicana, de ahí nació incluso la palabra jarocho. Jarocho, así es. Sí, y aquí, por ejemplo, las mujeres también, negras andamos descalzas, sí, andamos descalzos, nos enredamos la cabeza, comemos pescadito, porque estamos muy cerca de la costa. Y traen hierba santa para la garganta. Así es, así dice la chilena. La hierba santa. Sí. Oye, hay un ejemplo que creo que ha funcionado. Brasil estaba igual o peor que nosotros, ¿no? Y hubo una revolución cuando obtuvieron
un reconocimiento de la gran población que fue producto del mestizaje de hace 400 años o más. 400 años o más, Carlos, sí. Y ahorita Brasil sigue en la lucha por el reconocimiento de los quilombolas. Ajá. Sí, entonces ellos siguen todavía y son como referentes también de nosotros, de todos nosotros. Pues se decía que no había negros en Argentina y existen. Pero claro que se sí. decía que no había negros en otra parte del país y en Coahuila existen, en Guanajuato existen, en Jalisco existen. Los de Coahuila me estaban explicando, no son del mismo origen, sino de la raza afroamericana de Estados Unidos que emigró en la guerra civil, en la guerra de secesión, pero es la misma raíz africana. Es la misma raíz, son los negros más congos. Oye, Sí, es la misma raíz. Sí, tienen la misma raíz. Yo quiero preguntarte, ¿y ustedes, quién los gobierna, dentro de lo que es su población? Ustedes tienen un líder, tienen un representante, No, nosotros nos regimos igual por las costumbres de voto por el INE, vamos. O sea, pero ustedes como comunidad no tienen... Sí, está... Hay usos y costumbres. Digo, ¿no? porque generalmente, estaban los abuelos que eran Los patriarcas. Los patriarcas, el consejo de ancianos. Esos son el consejo de ancianos. Así es. Esos son los consejos de ancianos, son los que... Lo siguen manejando ustedes. Sí, aunque esté la gente municipal, el consejo de ancianos ahí está, y son a los que se les consulta. Claro. Se les consulta, y que han estado ellos, se ha perdido un poco y estamos en el rescate de esa situación también, porque le derivaron como los poderes a los comisariados. Sí. ¿Y por qué los comisariados están luchando ellos para que las mujeres afromexicanas tengan un pedazo de tierra? ¿Sí? Y entonces ahí también estamos viendo la cuestión de género, ¿no? O sea, discriminadas por ser mujeres y por pobres y por el color, pues en la propia comunidad no puede ser. Entonces los ancianos de la comunidad son los que rigen las costumbres. De veras, qué Qué interesante, Hilda. Digo, Hilda es obviamente Hilda Guillén, activista de Alianza Cívica de Pinotepa Nacional. De veras, qué interesante sería poder darnos una vuelta a Oaxaca, Claro que sí. poder estar allá con ustedes, compartir con ustedes un día, conocer perfectamente sus costumbres, todo lo que hay, porque tenemos mucho que aprender. Sí, exactamente, Carlos. Mucho que aprender. Mucho que nos tienen que enseñar y todo ello es cultura. Pues nosotros sí los respaldamos, son mexicanos, nosotros los reconocemos, les mandamos un fuerte abrazo, sí, y saben que cuentan con Carlos Félix, con su servidor Federico Mayor y con todo el equipo de quien resulte responsable. Bueno, muchas gracias. Y nosotros también les podemos decir que ustedes a la hora que vengan a la costa de Oaxaca serán bien recibidos, los trasladaremos a las comunidades que nosotros tenemos contacto y trabajamos, pero también les tenemos que decir que habemos mujeres y hombres con raíz africana, con el color de piel blanca y así coloquialmente de café con leche, pero también negros, pero tenemos ese corazón púrpura igual que todos los demás. Por eso debemos contar. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Y bueno, Carlitos Félix. El Instituto Nacional de Medicina Genómica de México dice que el mapa del genoma humano está compuesto por una mezcla de 35 grupos étnicos. No hay una raza pura. No hay ninguna. Y hay que reconocer a los afromexicanos o afrodescendientes. Que ya nos vamos, gracias. Nos vemos mañana, que es viernes. Buenas noches. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.